esta sección vamos a ver una aplicación más de una ecuación diferencial de primer orden, de la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales con esta aplicación de problemas de temperatura. Bueno, para describir esto vamos a ver lo que se conoce como la ley de enfriamiento de Newton, la cual también se aplica de forma general a lo que es un fenómeno de calentamiento. Bueno, establece que la tasa de temporal de cambio de temperatura de un cuerpo, ¿esto qué quiere decir? Vamos a ver cómo cambia la temperatura con respecto al tiempo, eso es lo que dice esta parte. Es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo que estamos utilizando, el que estamos midiendo cómo se va enfriando o calentando según sea el caso, y su medio. Quiere decir que vamos a ver las diferencias entre estos dos sistemas, entre lo que estamos estudiando y el medio en donde lo estamos midiendo, en un cuarto, en un laboratorio, en un salón. Esa es la temperatura que vamos a mantener como constante. Entonces un objeto se va a ir calentando o se va a ir enfriando según sea el caso. Bueno, matemáticamente se quiere decir con estos elementos que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí, si recuerden, este punto que está aquí arriba de esta T, donde, bueno, T es la temperatura de un objeto y T minúscula va a ser el tiempo, lo vamos a describir ahora. Que esto quiere decir cómo cambia la temperatura con respecto al tiempo. Entonces, eso es lo que podemos ver en esta primera parte. Este símbolo que tenemos aquí es el símbolo de proporcionalidad. Recuerden que para quitarlo lo que tenemos que hacer, vamos a ponerlo de esta forma, vamos a ponerle una cierta constante. Vamos a ver más adelante que esta constante de proporcionalidad tiene que ver con propiedades ya del material, la masa, etc. Entonces el ambiente, la interacción que hay con el ambiente, eso es lo que tenemos aquí. Y después la temperatura que estamos midiendo, la diferencia de temperatura, eso es lo que estamos comparando. Es la diferencia de temperatura que hay entre el cuerpo que estoy midiendo y la temperatura del medio. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo, esa es la fórmula que vamos a estar trabajando. Como estamos hablando de un fenómeno de enfriamiento, entonces la temperatura, si lo vamos graficando, este es el tiempo y esta es la temperatura del sistema, va a ir descendiendo. Como es descendiente el fenómeno, por eso vamos a ponerle un signo negativo en esta parte de aquí. Entonces vamos a tratar de platicar un poco más de este tipo de fenómenos antes de ver la solución a este sistema. Entonces vamos a ver un caso para poder ilustrar esta fórmula que estamos viendo aquí en este caso. Aquí tenemos un par de objetos que vamos a comparar cómo se van enfriando con respecto al tiempo. Tenemos aquí en la parte izquierda un foco incandescente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener un fenómeno de fricción interna a medida que los electrones van fluyendo por este filamento de metal. Este metal se llama tungsteno, es una aleación de tungsteno. El tungsteno se utiliza en estos focos porque la temperatura en la cual el tungsteno cambia de fase, quiere decir se derrite, es muy alta, se necesita muy alta temperatura para poder fundirlo. Por ejemplo, si este filamento fuera de otro metal, por ejemplo aluminio o plomo, entonces a muy bajas temperaturas se derretiría y entonces este filamento pues ya no serviría, se cambiaría de fase. Queremos que se mantenga sólido. Entonces el tungsteno, como aguanta muy altas temperaturas, puede brillar muy intensamente. Por eso se utiliza ese metal. Otra parte importante también aquí de los focos incandescentes, si se fijan, pues es el cristal que tenemos para protegerlo. Si ustedes han reventado un foco, si ustedes han dejado caer un foco de esta forma, ustedes recordarán que se escucha una explosión de una forma muy particular. Bueno, eso ¿por qué? Porque en la parte de aquí adentro del foco está al vacío, no hay aire. Entonces cuando se rompe esta parte de cristal, entra el aire muy fuerte y por eso se escucha de esa forma. ¿Por qué está al vacío? Porque aquí afuera tenemos oxígeno aquí afuera, lo cual, si recordaran, el oxígeno con el metal lo oxida, se hace una reacción química y lo empieza a cambiar sus propiedades químicas y producimos óxido. Entonces, con la temperatura, una reacción química se acelera. Entonces, si nosotros tenemos prendido nuestro foco y lo rompemos, el oxígeno va a empezar a reaccionar con el tungsteno
y vamos a empezar a oxidarlo. Entonces el fenómeno de oxidación hace que el metal, que nuestro filamento de tungsteno se rompa inmediatamente, haciendo que un foco durara segundos su vida útil. Por eso se pone esta capa de protección, este vidrio al vacío, para mantener el oxígeno afuera y bueno, mantener el tungsteno brillante durante mucho tiempo. Bueno, la temperatura que alcanza el tungsteno generalmente está por encima de los 3000 grados. Entonces aquí tenemos la temperatura inicial, vamos a ponerle temperatura inicial en esta parte, vamos a ponerle que son 3000 grados Celsius. Por otro lado, si nosotros tenemos una taza de café caliente recién retirada de la estufa, aquí vamos a poner que si está hirviendo vamos a tener aproximadamente unos 100 grados Celsius. Esto también es bajo condiciones ideales, a una presión atmosférica, pero bueno, si ya vemos que está hirviendo, entonces vamos a poder aproximar que está a 100 grados. Es un poco menos ya cuando lo retiramos y bueno, mucho menos cuando lo empezamos a beber. No está a 100 grados. Y tenemos la temperatura del medio, vamos a ponerlo de esta forma, vamos a pensar en unos 25 grados Celsius también, todo vamos a tomarlo en 25 grados. Entonces vamos a tomar este fenómeno, vamos a tener el foco, ya una vez apagado el switch, vamos a ver cómo se va enfriando este filamento comparado con el café también retirado del fuego, y vamos a ver cuál es la forma en la que se va enfriando con respecto al tiempo. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Aquí ya tenemos las mediciones experimentales. Ahorita lo que vamos a ver es cómo se comporta este fenómeno de forma experimental y después vamos a reproducir esto de forma matemática. Bueno, tenemos entonces en esta gráfica, en el eje X, en el eje horizontal va a ser el tiempo, y después en el eje vertical, en el eje Y, vamos a tener la temperatura. Como podemos darnos cuenta, aquí estamos comparando lo que les había mencionado, la temperatura que alcanza el tungsteno cuando está encendido. Ya apagamos el foco y tenía originalmente en tiempo cero, podemos verlo aquí en la gráfica, aquí arriba en rojo, tenemos que comienza en 3000 grados. Si nos acercamos aquí, por otro lado, en tiempo cero, tenemos nuestra taza de café. Aquí en amarillo tenemos nuestra temperatura inicial de esta taza, que son 100 grados aproximadamente. Y después, como les había mencionado, nuestro sistema, nuestro cuarto, el salón donde estamos midiendo el efecto, está a unos 25 grados, está esta línea negra que tenemos acá. Bueno, pues eventualmente si nosotros dejamos que pase mucho tiempo, los dos objetos eventualmente van a tener la temperatura del salón, de nuestro cuarto. Si nosotros dejamos que pase mucho tiempo, las dos líneas van a converger a estos 25 grados. No puede irse a otra temperatura porque tendríamos que estar ya considerando un caso donde el objeto esté ganando energía, que se vuelva a prender el foco, o que esté en contacto con una pérdida de energía, por ejemplo que estuviera en contacto con algún tipo de fuente fría, unos hielos por ejemplo, que hiciera que estas líneas se alejaran de los 25 grados. Entonces eventualmente con el tiempo tanto el foco como el agua del café van a estabilizarse y si se fijan se van a unir a 25 grados. Entonces tenemos estas dos gráficas. Vamos a enfocarnos primero en lo que pasa en el primer segundo. Vamos a ver cuál es la tasa de cambio de temperatura con respecto al tiempo. Entonces vamos a tener primero en el primer segundo, aquí si se fijan, recordando nuevamente, el primer parámetro que estoy viendo aquí es el tiempo y el segundo es la temperatura. En tiempo igual a 0, nosotros podemos ver que aquí nuestro filamento de tungsteno comenzó en 3000 grados. Si nosotros dejamos que pase el tiempo y dejamos que pase un segundo, puede ser otra cantidad de tiempo, pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita en un segundo en este caso. Si nosotros dejamos que pase aproximadamente un segundo, vamos a tener que el filamento de tungsteno bajó de 3000 grados a 1120 aproximadamente, 1120, vamos a ponerlo aquí. Entonces esa es la primera diferencia que vamos a trabajar. Entonces vemos aquí que después de un segundo esta diferencia bajó a 1120 grados Celsius aproximadamente después de un segundo.
¿Qué quiere decir? Que la diferencia, vamos a ponerlo del tungsteno, la diferencia de temperatura con respecto al tiempo en un segundo, vamos a hacer esta medición en un segundo, lo que cambió el tungsteno en un segundo de 3000 a 1120 grados, la diferencia fue aproximadamente, si hacemos la resta, es decir, lo que cayó de aquí hasta acá en un segundo, si nosotros hacemos esta medición en esta forma, esta distancia que tenemos aquí, vamos a ver lo siguiente, nada más es una resta. ¿Cuánto cayó? Pues fue los 3000 menos 1120, que aproximadamente tenemos esta resta, que son, si hacemos la resta, alrededor de perdió de 1880 grados Celsius. Es aproximadamente lo que perdió nuestro tungsteno de temperatura. Esa fue entonces la pérdida en un segundo, como lo vimos en la gráfica. Si vemos la diferencia de temperatura también en ese mismo segundo, pero ahora del café, vamos a ver ahora lo siguiente. Si nosotros otra vez nos enfocamos en cómo va a ir cambiando estamos haciendo esta medición, estamos viendo cómo se enfría. Ahora, por ejemplo, si nosotros nos esperamos un segundo más o menos, cayó de 100 grados a 52 grados más o menos. Entonces vamos a la gráfica y ahora podemos ver que la caída de nuestro sistema ahora del café fue aquí la escala, pues bueno, casi no se ve la diferencia. Bajó de 100 grados, bajó después de un segundo a 52 grados. Entonces, si nosotros hacemos la diferencia, en este caso, la diferencia de temperatura en un intervalo de tiempo que fue un segundo, fue en este caso, si lo podemos ver, es de 48 grados Celsius. Entonces, si se dan cuenta, la velocidad con la que cayó el tungsteno en un segundo es esta que tenemos acá arriba. Son aproximadamente 2000 grados lo que cayó en un segundo. Por otro lado, lo que vemos del café en un segundo es aproximadamente 50 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que la caída de temperatura del tungsteno fue mucho mayor que la caída de temperatura del café. El tungsteno en el primer segundo perdió aproximadamente 2000 grados y el café en el primer segundo perdió aproximadamente 50 grados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fórmula que nosotros estamos viendo, que es la diferencia de temperatura con respecto al tiempo, es proporcional a la diferencia de temperatura del objeto que estamos midiendo y la temperatura del medio. La diferencia que estamos viendo entonces es de 3000 a los 25 grados. Es mucho más grande la temperatura que tiene que experimentar el tungsteno para llegar a los 25 grados. Por otro lado, el café empieza en 100 grados y vamos a ver cuánto tiempo le tarda en llegar. La diferencia de temperaturas de 100 grados a 25 grados es mucho menor. Por eso tenemos aquí que la velocidad con la que va perdiendo energía es mucho menor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en un segundo para el tungsteno estamos perdiendo casi 2000 grados y para el café en un segundo estamos perdiendo casi 50 grados. Entonces eso es lo que quiere decir la ley de enfriamiento de Newton. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente sección es vamos a ver la solución para ver de dónde salen estas gráficas de las que estamos mencionando aquí, de las que estamos manipulando. Aquí ya tenemos lo siguiente que nos habla de la fórmula que vamos a manipular. Vamos a tener T como la temperatura del objeto que estamos midiendo. Esta temperatura es la que va a estar cambiando con respecto al tiempo. Tm va a ser la temperatura del medio que rodea nuestro sistema, va a ser la temperatura de un salón, de un cuarto. Es bien importante mencionar que esta temperatura no va a cambiar. La temperatura que sí va a cambiar va a ser la temperatura que vamos a denotar con esta T de nuestro objeto que estamos midiendo. El agua en el café, el filamento de tungsteno, etcétera, lo que estamos midiendo. Y K es una constante de proporcionalidad. Esta constante va a depender, les había mencionado, de las propiedades físicas de nuestro material. Si es madera, si es metal, la masa también. Entonces son varias cosas que podemos incluir ahí físicamente. Entonces, la ley de enfriamiento de Newton se puede escribir de esta manera, como lo habíamos visto en la sección anterior. Ahora lo que vamos a ver es la estrategia para resolver esto de forma matemática
y vamos a llegar a la solución para graficar con respecto al tiempo, que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí la ecuación. Recuerden que esta es una ecuación diferencial de primer orden porque estamos hablando de la primer derivada de la temperatura con respecto al tiempo, es decir, cómo cambia la temperatura con respecto al tiempo. T mayúscula es la temperatura y T minúscula es el tiempo. Aquí, como nos podemos dar cuenta, es una ecuación diferencial separable. El diferencial del tiempo lo voy a pasar para el otro lado multiplicando, entonces tengo lo siguiente. El diferencial de la temperatura va a ser igual a menos la constante por nuestra diferencia de la temperatura del objeto y la temperatura del cuerpo. Entonces tenemos, el medio. Tenemos el diferencial del tiempo, va a pasar de este lado. Ahora, como podemos darnos cuenta, como estamos haciendo separación de variables, esto tiene que estar pasando del otro lado porque son temperaturas. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. El diferencial de temperaturas va a ser de esta forma. La temperatura menos la temperatura del medio. Esto va a ser igual a menos K por dt. Como ya tenemos esta ecuación diferencial separada, ahora lo que tenemos que hacer es integrar de los dos lados. Metemos esta integral, K desde luego pues es una constante. Hacemos la integral de este lado y recordarán que la integral para este lado que tenemos aquí es algo parecido a lo siguiente. Es la integral de 1 sobre x. De x tenemos una estructura muy similar. La integral de 1 sobre x de x es el logaritmo natural. Entonces, haciendo un cambio de variable, podemos tener lo siguiente también. Tenemos logaritmo natural de t menos tm. Esto, pues bueno, se hizo con un cambio de variable. Esto va a ser igual a menos k por el tiempo más una constante. Esta constante que tenemos aquí depende de las condiciones iniciales y viene de las dos integrales indefinidas que acabamos de hacer. Entonces ya esta es nuestra integral. Lo que nosotros queremos es la temperatura, la función de la temperatura, no el logaritmo de la temperatura. Yo quiero ver cómo voy a graficar la temperatura con respecto al tiempo. Entonces, para hacer eso vamos a elevar los dos lados de esta forma. Vamos a poner la exponencial como lo hemos hecho en fenómenos de decaimiento o crecimiento exponencial. Aquí también el logaritmo va a cancelar a mi exponencial y voy a tener lo siguiente. La temperatura menos la temperatura del medio va a ser igual a lo siguiente. Voy a poner esto de esta forma, e a la menos kt, e a una constante. Aquí recuerden que estoy separándolo, utilicé esta propiedad de los exponentes y nada más lo reacomodé. Esto lo puedo cambiar y lo puedo poner como una constante cualquiera. Lo voy a poner de esta forma acá arriba y tenemos que la temperatura menos la temperatura del medio va a ser igual a una constante que no conozco, e a la menos k por t. Entonces eso es lo que tenemos. Ya por último, como la temperatura del medio siempre va a ser la misma, a mí lo que me interesa es ver cuál es la temperatura del objeto que yo estoy midiendo. Entonces ya nada más es un despeje. Entonces va a ser la temperatura, lo voy a poner de esta forma. Esto significa que está en función al tiempo. Va a ser igual a la temperatura del medio, pasa para el otro lado sumando. Y después ya nada más hay que poner el resto de nuestro sistema. Más la constante e a la menos k por t. Entonces esta ya es la solución. Como podemos darnos cuenta, nos falta ver cuánto es esta constante c. Podemos determinar, por ejemplo, la constante k viendo cuál es el comportamiento del objeto o viendo qué tipo de material es. Si nosotros sabemos el tipo de metal que estamos viendo o la constante de disipación térmica que tiene el objeto, podemos determinarlo. Pero esta constante tenemos que trabajarla, tenemos que determinarla con condiciones iniciales. ¿Cuáles van a ser las condiciones iniciales? Va a ser lo siguiente. Imagínense que nosotros tenemos la temperatura inicial a un tiempo cero. Cuando nosotros retiramos un objeto, por ejemplo, de la estufa, por ejemplo, una olla de agua hirviendo, cuando la retiramos de la estufa y la ponemos a temperatura ambiente, que se enfríe, vamos a tener una primer medición. Vamos a ponerle esto temperatura cero. Entonces vamos a meter estas condiciones aquí arriba y la ecuación nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar la temperatura cero va a ser igual a la temperatura del medio más esta constante e a la menos k por cero, porque aquí el tiempo, pues recuerden, es cuando comenzamos a hacer nuestra medición, va a ser igual a t0. Vamos entonces a resolverlo.
La exponencial, el 0 multiplicado por la constante va a ser un 0. Entonces la exponencial elevado a la potencia 0, esto se va a hacer un 1. Cualquier número elevado a la potencia 0 es un 1. Entonces tenemos la temperatura del medio más la constante va a ser igual a la temperatura 0. Entonces la constante, nada más despejando, es la temperatura inicial menos la temperatura del medio. Eso es lo que vale esta constante. Sustituyendo entonces aquí, vamos a tener que la fórmula final para describir este tipo de fenómenos es la siguiente. La temperatura que depende del tiempo va a ser igual a la temperatura del medio más la constante sabemos que es la temperatura inicial menos la temperatura del medio, E a la menos K por T. Entonces esto que tenemos aquí ya es la forma final de nuestro sistema. ¿Qué tenemos que conocer para resolver este tipo de problemas? La temperatura del medio. Tenemos que conocer cuánto está en nuestro cuarto, cuánto está en nuestro salón. Esta temperatura no va a cambiar. Y después tenemos que conocer cuál es la temperatura inicial de nuestro sistema. Vamos a tener que ver cuál es la temperatura inicial del agua o no sé, de un filamento de metal, una barra de metal con la que estemos trabajando. Y también tenemos que conocer la constante que caracteriza a este material. No es lo mismo dejar enfriar, como vimos al principio, una barra de metal que una olla de barro, por ejemplo. También depende esto de la masa. Imagínense que ustedes tienen una olla de caldo a 100 grados y ustedes retiran del fuego y después quitan nada más un plato de este caldo. Se va a enfriar mucho más rápido el plato de caldo que la olla completa. Entonces también esto depende de la masa. Bueno, esas son propiedades que van a venir en esta constante K. Entonces más adelante vamos a ver ejemplos para la cual vamos a utilizar esta fórmula y vamos a ver el desarrollo con distintos ejemplos, ya sea de enfriamiento o de calentamiento. Entonces por esta sección ese es el desarrollo de la solución de un objeto utilizando la ley de enfriamiento de Newton.